Muy buenos días, alumnos del segundo año de educación secundaria del Colegio Elim. Hoy día jueves 5 de noviembre del 2020, vamos a nuevamente desarrollar un nuevo tema en cuanto a lo que es el curso de literatura. Hemos estado recorriendo imaginariamente el mundo, estudiando a sus literatos, pero ya hace la clase pasada y el día de hoy vamos a permanecer en el Perú, ¿no? La semana pasada hemos hablado de quién, ¿me pueden decir quién es el autor? ¿O quién es la obra que habíamos César estudiado? Vallejo. César Vallejo, ¿conversamos la semana pasada? Abraham Valdelomar. Muy bien, Abraham Valdelomar, Abraham Valdelomar, con su cuento El Caballero Carmelo. Hemos dicho que Abraham Valdelomar es literato peruano, ¿verdad? Literato peruano. Entonces vamos a seguir en el Perú, pero ahora ya vamos a cambiar de género literario. Ya no vamos a estudiar al género narrativo de Abraham Valdelomar, porque en eso destacó él. Por eso hablamos de este famoso, fabuloso cuento, El Caballero Carmelo. Ahora vamos a hablar del máximo poeta que tiene o que ha tenido, o que tiene, digo porque todavía sigue manteniendo ello, el máximo poeta, al gran César Abraham Vallejo Mendoza, que así se llama, o se llamaba, ¿no? César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Por qué la importancia del gran César Abraham Vallejo Mendoza, o más conocido como César Vallejo? Porque su poesía, jóvenes, trasciende a lo universo. O sea, ya no solamente César Vallejo es de los peruanos, sino es del mundo. Porque así como nosotros estudiamos a los literatos de otros países, que ustedes han sido testigos, hablando, por ejemplo, de Goethe, de Edgar Allan Poe, hablando, por ejemplo, de Flaubert, de Walt Whitman, que son escritores extranjeros, idénticos, mis queridos alumnos, las otras escuelas, los otros colegios, o en las universidades también, por ejemplo, estudian del mundo, estudian al gran César Vallejo, por la trascendencia de su poesía. No es una poesía, no, Los perros hambrientos no es de César Vallejo, mi querida Noreña, ¿no? Los perros hambrientos pertenecen a Ciro Alegría. Entonces, aquí, alumnos, quiero decirles, Los perros hambrientos, perdón, de José María Arguedas. Les quiero decir aquí, alumnos, concentrándonos ya en César Vallejo, quiero decirles el máximo poeta. Diferencia, tienes que ya saber diferenciar. Todos son literatos, perfecto, pero hay literatos que escriben narrativa, hay literatos que escriben poesías o género lírico, y hay literatos que escriben teatro. Y hay literatos que estudian, o perdón, que escriben también ensayos, o didáctico, o el género didáctico, ¿no? Entonces, cuidado. Ahora vamos a ver al poeta, al gran poeta, o Bate también se le dice, pero con V, no con B, sino con V, porque eso significa, Bate, ¿qué significa? Poeta, poeta, ¿ya? Entonces, hoy estudiaremos muy bien ahora sí Lino Juárez. Los Heraldos Negros pertenece a él y muchas otras poesías de él. Vamos a ir descifrando entonces, les presento al gran César Vallejo. Vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos unas diapositivas que hemos preparado para más o menos hacer más didáctico. Ahí lo tenemos al gran César Vallejo. Entonces, la clase de hoy, que quede bien claro, y se dice, la poesía vanguardista de César Vallejo. ¿Ok? A ver, aquí tenemos a tres escritores, tres literatos.
Y siempre, aquí lo tenemos a gran César Vallejo. César Vallejo siempre, usted lo va a ver en esta fotografía. Esta, digamos, es la pose universal del gran bate peruano. ¿Ya? Aquí tenemos a Ciro Alegría y aquí tenemos a José María Arguedas. Pero aquí, al gran César Vallejo. Hoy vamos a tratar. ¿Él a qué movimiento literario perteneció? Miren, quiero aclararles un poco. Él comienza con el movimiento literario modernista, ¿ya? Pero después reniega de ello porque él no se sentía a gusto con esas poesías, con ese movimiento. Y inmediatamente se suma al movimiento llamado vanguardista. Entonces, si alguien nos pregunta, o ustedes les preguntan, le dice, ¿a qué movimiento literario perteneció César Vallejo? Perteneció, en definitiva, al vanguardismo, que viene de vanguardia, ¿ya? Vanguardismo. El vanguardismo no nació en el Perú, no. El vanguardismo nació en Europa, pero también llega al Perú, y allí muchos poetas, muchos escritores se suman a ese gran movimiento. A ver qué me dice en el chat, está muy activo. Muere en París, muy bien Rodrigo. Las gemelas me dice el profe, el título de la poesía vanguardista César Vallejo, así es. Muy bien, el tema es poesía vanguardista, la poesía vanguardista de César Vallejo. El recuerdo de María Rosa, Viaje a Europa, muy bien, Los Heraldos Negros, Trilce, muy bien, Orianca. Entonces así, pero vamos entonces ahora sí a seguir concentrándonos porque en base a esto serán las preguntas de las actividades para la prueba mensual, que usted lo va a hacer, lo va a redactar. El vanguardismo inaugura un nuevo modo de ver la literatura, caracterizado por la primacía del prosaísmo versus la musicalidad. Ok, ¿cómo es esto? ¿Cómo entendemos? A ver, el prosaísmo viene de prosa, y la prosa se utiliza, o los escritores utilizan, por ejemplo, para contarnos una historia. En cambio, escúchame bien, en cambio, la poesía utiliza, para que haya musicalidad y ritmo, utiliza lo que se llaman los versos. Verso, ya hemos explicado, es cada renglón de una poesía. Cada renglón de una poesía. Voy a preguntar más adelante qué cosa es un verso y qué cosa es una prosa. Voy a decirlo ahora nuevamente para los que han estado desatentos. A ver, cuando dicen prosacismo o prosaísmo, nos está diciendo de que es un relato continuo. Ejemplo, comienzo yo a contar una historia y a la vez escribo. ¿Ya qué cosa estoy haciendo? Estoy escribiendo con prosa. Pero si yo quiero escribir un poema, una oda, una elegía, que todos pertenecen al género lírico, o un poema específicamente, cada renglón es un verso. ¿Y por qué? Porque tiene musicalidad. Rima, las últimas sílabas rima con el siguiente verso, con el siguiente. ¿Claro? Entonces, allí tenemos el ejemplo claro de lo que es prosa, perdón, lo que es verso. Entonces, el verso es cada renglón de una poesía. Y prosa, en cambio, es una continuación, como escribe. Entonces, pero acá, ¿qué plantea el vanguardismo, mis queridos alumnos? El vanguardismo plantea de que, escúcheme, de que ya la poesía no se tiene que utilizar tanto el verso, sino que ahora también puedo hacer poesías con prosa. O sea, puedo contar una historia, puedo decir, ya no me someto a las reglas que mandan la poesía. Por eso es que Vallejo reniega del modernismo y dice, el vanguardismo
es mucho mejor porque te hace libre y tú puedes escribir sin cumplir, sin, digamos, de lo que la clásica poesía que te dice, ¿no? Para que tú puedas hacer. Entonces seguimos, y aquí tenemos el feísmo versus el preciosismo. Según decían, si tú, escúchame, si tú no escribías con lo que es la musicalidad en tu poesía, eso se ve feo. Y eso se le inaugura, le ponen el nombre del feísmo. En cambio, el preciosismo significaba, pues, una poesía que tenía toda la regla gramatical. Entonces, mire cómo hacemos, ¿no? Entonces, el feísmo versus el preciosismo. El preciosismo pertenecía a las escuelas anteriores, a la tradicional. En cambio, los detractores le ponían al feísmo, ahora cualquiera, según ellos decían, ahora cualquiera puede escribir poesía. Pero no, eso era el vanguardismo, eso es el vanguardismo. Y absurdo versus comunicación lógica, también le llaman, el absurdo versus, ¿no? El absurdo que viene a ser el vanguardismo, según ellos, versus la comunicación lógica. De ahí que las vanguardias tuviesen en sí un carácter límite. Ruptura, ahí está, mira, ¿qué cosa planteaban los vanguardistas? La ruptura de la traición que habíamos heredado, pero también ruptura de la ruptura. Rechazo de la imitación es lo más radical en cuanto a la revolución que sufre el arte y la literatura en su historia. Quiero recordarte, mis queridos alumnos, de que cuando hablamos de vanguardismo o modernismo o cualquier otras corrientes literarias, no solamente hablamos del literario, sino hablamos de la pintura, del dibujo, de la filosofía, del modo de pensar. Y a todo eso se le llama movimiento. Y dentro de ella también está la literatura, por cierto. Entonces, cuando se plantea eso, es como una especie, pues, de una nueva forma de ver las cosas en cuanto al arte y la literatura en su historia, ¿no? Entre los principales representantes del vanguardismo peruano mencionamos los más sobresalientes, les decía, ¿no? En el Perú, el gran César Vallejo, José María Arguedas y Ciro Alegría, ¿ya? Seguimos, entonces, aquí está, les presento. Siempre usted va a tener la oportunidad de verlo en esta pose al gran César Vallejo. A ver, un poco para conversar. ¿Qué cosa te muestra esta fotografía? ¿Cómo está el gran César Vallejo? A ver. Pensando. Muy bien. Pensando. ¿Qué más? Podría estar preocupado. Muy bien, preocupado, ¿no? Entonces, a ver qué dice el chat. Pensativo y que es recto, está pensando, está pensando. Aburrido, no creo que esté aburrido. No, no, no. Aburridos son los que ustedes están ahí, están estirándose, están ahí. Está preocupado y está serio, ¿no? Está medio amargo también, ¿no? Lo notan amargo, ¿no? Pero principalmente, mis queridos alumnos, malo se cree, dice Leandro Segura, malo se cree, no es que uno cuando pone la cara seria no significa que es malo, no, pueden pasar muchas cosas, pero acá el gran, mira, yo les voy a decir una cosa, jóvenes, yo he revisado muchísimas fotografías del gran César Vallejo y en ninguna encontré una fotografía en la que, la única en la que lo veo sonriendo a César Vallejo. Sonriendo. Ojo, porque en todas las fotografías, en todos los pósters, en todas ellas, siempre César Vallejo está triste, está pensativo, está como preocupado. Siempre tiene la cara adusta. ¿Perdón? Seria. Está siempre con el rostro adusto, siempre. Inexpresivo. Claro, claro, sí, perfecto, claro, ¿no?
Pero ahora vamos a saber por qué siempre el gran César Vallejo estará así. Porque no podía salir de Francia. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, ya usted me está sacando la cuenta, a ver, me está sacando la cuenta, ¿cuántos años hay entre este número y este número? A ver, ustedes que son grandes matemáticos. 46. Muy 46. bien, 46 años. Entonces, el gran César Vallejo, mis queridos alumnitos, vivió 46 años. Muy joven para ser literato, le vuelvo a decir, ¿no? Ya estamos encontrándonos con dos autores peruanos que muy temprano se van. El caso de Abraham Valdelomar la semana pasada también, de 32 añitos se nos fue el gran Abraham Valdelomar. Profesor, ¿pero por qué dice joven si 30 y tanto? Ya es, pues, cuidado. Profesor, 46 años de César Vallejo, ¿pero por qué nos dice que es tan joven? Joven, pues es 12, 13, 15, 16, 20 años. No, no, no. En la literatura, en el arte, mis queridos alumnos, es temprana edad. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años tiene un gran laureado escritor que todavía lo tenemos en vida? Mario Vargas Llosa. Tiene 86 años y sigue escribiendo. Imagínense. Muchos de los autores, mis queridos... Sí, gemelas levantaron la mano, dígame. Gemelas, ¿levantaron la mano? O de repente por ahí están jugando. A ver, entonces decíamos, ¿no? ¿Por qué decimos que es joven o una temprana edad? Porque muchos escritores recién a los 50, muchos a los 55 años recién se han hecho escritores. ¿Por qué? Porque comienzan a almacenar todas las vivencias, las experiencias para que puedan escribir. Ojo, escribir, ya sea cualquier género, ¿qué cosa tienes que tener el don? El don de la imaginación, ¿ya? Entonces nuestro gran César Vallejo, pero en su corta edad, diríamos, de escritor, ha dejado muchísima, muchísima poesía, e inclusive también ha escrito género narrativo, ¿ya? Son tres obras, pero la gran mayoría han sido todo poesías, por eso es el gran poeta César Vallejo. Miren, aquí justamente lo que les comentaba, estas son ya las, mira aquí, preocupado, adusto, pensativo. Esta es una foto que ha sido tomado, o que le han tomado, en una plaza en Francia, en París, Ahora yo te voy a contar ciertas cosas de él, ¿ya? Y quiero que estés atento. Aquí tenemos más cerca, miren cómo es, y aquí también, siempre lo vamos a ver de esta forma al gran César Vallejo. Cuando César Vallejo nace, sin saberlo, nace en una familia humilde, y no nace en Lima, no nace en un lugar donde al menos puede ser reconocido, sino nace en un pueblo serrano de La Libertad, en la Sierra de la Libertad, y el lugar se llama Santiago de Chuco. Es una provincia que está a 6-7 horas de Trujillo, en el norte del país. Allí nace nuestro gran César Vallejo. Él es el hermano 7 de casi 10 hermanos que eran, ¿ya? Y por consiguiente tenía mucha carencia económica, ¿no? Sus padres y todo. Entonces, nace el 16 de marzo de 1892. Y cuando nace nuestro gran César Vallejo, mis queridos alumnos, como todo niño, tiene que ir al colegio, a la escuela. Y ahí es donde ya va notando, le va saliendo su brote de ser escritor. En las composiciones, él gana. Escribe historias fabulosas,
ya, creadas por él cuando era niño. Cuando el profesor les decía, a ver, hoy día van a redactar un tema libre, inspírense ustedes, y comienza, y ahí es donde ya él tenía sus dotes, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una obra que escribe él, un cuento llamado Paco Yunque. Más o menos narra la historia de un niño pobre que es Paco, y su apellido es Yunque, pobre. Pero este niño tenía mucha capacidad, era muy inteligente, pero no sobresalía porque al costado, o sus otros compañeros, eran chicos como todos de su edad, pero principalmente había uno que era el hijo donde su madre trabajaba como empleada o como sirviente, en ese entonces se le llamaba. Y este mal niño, que se llama Humberto Uribe, se escribe, él abusa de él, cree que es de su propiedad y le obliga a que, por ejemplo, le haga las tareas, le obliga a que le limpie los zapatos, le obliga a que se siente atrás o le dice, anda, ve tú temprano para que me puedas guardar un asiento adelante y yo llego y tú te vas atrás. Y él, como era un niño humilde, Paco Yunque, pues, y además era pobre, pues tenía que soportar todo porque su mamá, de Paco Yunque, era quien servía, la sirviente en la casa de este Humberto Grey, de este niño. Y así van pasando muchas cosas, pero otro su tocayo, Paco Freire, es quien se solidariza con él y cuando tienen que terminar una tarea, que es la que ya vendría a ser, a pesar, el profesor también se hacía de la vista gorda, porque ¿quién era el papá de Humberto Grey? Era el alcalde de la ciudad. Entonces, este profesor, ante la acusación de otro de sus amiguitos, le dice, profesor, mire lo que le está haciendo Humberto a Paco Yunque. Mire cómo le pega. Y mire cómo es lo que, por ejemplo, en la hora de una hora del recreo, al pobre Paco lo pone como para que puedan saltar sobre él. Y él entre lágrimas tiene que soportar las patadas que recibe. O sea, de lo que ahora le conocemos como una especie de bullying. Muy bien, de bullying. Imagínense. Y él tenía que soportar todo eso porque su madre, como le vuelvo a repetir, simple y llanamente atendía o era la sirviente y maltrato, por cierto. Entonces llega un momento ya y el profesor no decía nada, siempre decía, sí, sí, ya lo vamos a ver, sí, ¿no? O sea, como haciéndose de la vista gorda. Hasta que llega en que tienen que presentar un trabajo y este Humberto Grey, aparte que era muy demasiado cosas, ¿no? Y era imaginativo, pero en un sentido negativo, ¿no? Podemos ser nosotros imaginativos, pero no en sentidos. Él, por ejemplo, decía que él tenía unos peces que podían nadar en su casa y en su sala nada. Y así muchas historias, ¿no? Y imagínense, mis queridos alumnos, muy bien acá lo que nos dice Orianca. Claro, exacto, exacto. Entonces el profesor también tenía cierto temor porque cuidaba su trabajo. Y si de repente defendía al más pobre, que era Paco Yunque, pues simplemente, como Paco Yunque era un invisible, no se sabía quién era uno más. En cambio, Humberto Oray no, era el hijo del alcalde. Entonces el profesor definitivamente perdía su trabajo. Y la historia, pues, de esta, allí, en esa parte, mira, la historia está reflejado en la pobreza. Entonces, cuando hablamos nosotros alumnos de este adusto, de este rostro, y no por lo que era malo, como por ahí alguien me dijo, es porque él está preocupado de la humanidad. Él está preocupado de la pobreza que existe. Porque él también
él también lo vive en carne propia. ¿Por qué crees que Vallejo se va a París? Porque aquí en el Perú, mis queridos alumnos, no era considerado como tal. Porque él se sabía, él decía de que yo soy capaz y mi poesía debe ser leída. Pero como César Vallejo era de Santiago de Chuco, era de la sierra, simple y llanamente, los señoritos de acá de Lima, que estos son pues grandes escritores, ¿por qué? Porque tienen títulos, son de una clase mayor o alta y tienen dinero, solamente a ellos se les leía. Nuestra poesía, nuestras narraciones de nuestro gran César Vallejo no era muy bien difundida. Muy por el contrario, le decían, tu poesía es muy lastimera, tus cuentos son muy tristes, y eso no quiere, decía, pero eso es lo que yo siento, eso es lo que yo expreso, y ante eso decide irse del país el gran César Vallejo. ¿Y a dónde? A París. ¿Y por qué a París? Porque París, mis queridos alumnos, hasta ahora es el lugar donde se concentran los mayores intelectuales y poetas, escritores, filósofos, inclusive científicos de todo el mundo, porque ahí es donde se codean entre ellos. Y eso era su anhelo de él. Tal es así que junta 3 libras, y él decide irse. Pero él, antes, el gran César Vallejo, mis queridos alumnos, antes de que se convierta en poeta ya reconocido, ojo, el reconocimiento, ¿cuándo cree que le llega? Le llega después de muerto. Imagínense si Vallejo le hubieran dado todo el reconocimiento cuando estuvo en vida, pues que iba a tener toda esa pobreza que vivía, que iba a morirse con esa enfermedad que le dio, que le da a los pobres. Si no, nuestro César Vallejo hubiera seguido viviendo más tiempo, pero no, pues, él decide irse a París. Con solamente 3 libras, de ahí viene el nombre de Trilce, es una palabra inventada por él, que después la Academia de la Lengua lo pone ya en el diccionario. Y Trilce, alumnos, es una palabra inventada por él. Es la conjunción de tres formas. Trilce viene de 3, y eran 3 libras que solamente él tenía en su bolsillo. 3 libras es como por decir, antes a los 10 soles se le decía 1 libra. Y si eran 3 libras, eran pues, en lo que 30 ahora, soles. lo 30 claro, soles. muy bien, lo que ahora diríamos 30 soles. Con 30 soles en su bolsillo, el gran César Vallejo se va. Y se va en un barco carguero. ¿Qué cosa es un barco carguero? Un barco es que tenía que llegar de puerto en puerto. Acuérdate que antes no existían los aviones, porque no se había inventado todavía. Tampoco los carros que trasladaban pues, de frontera en frontera, y era imposible. Cuando tú tenías que viajar al extranjero como París o como a otra parte del mundo, tenías que ir en barco. Eso era el transporte, y duraba pues meses, días, semanas de viaje. Pero César Vallejo, ¿en cuántos meses creen que llega a París? En 3 meses, mis queridos alumnos. ¿Por qué? Porque iba en un barco carguero. Y los barcos cargueros de puerto en puerto tienen que parar para que carguen y de esa manera puedan llegar a su destino. Él hace labores en el barco para también pagar su estadía, para que pueda comer. Y llega sin conocer a nadie en absoluto a París, solo. Y a partir de allí sigue escribiendo, se aloja en una pensión, y tenía este único terno, mis queridos alumnos, tenía este único terno. Y siempre con este terno estaba en todos los lugares. Lo limpiaba y lo volvía a planchar y lo volvía a planchar y lo volvía. De tanto planchar su terno, mis queridos alumnos, su terno ya hasta brillaba, ya brillaba. Y su zapato, ni qué decir, si bien es cierto aquí aparece lustrado, pero su zapato, mis queridos alumnos, ya tenía la suela demasiado gastada, que inclusive ya tenía hueco. Y él los ponía cartones para que pueda estar. ¿Pero por qué?
porque estaba en la pobreza. Y a veces no tenía ni qué comer. Y allí se encuentra con un amigo peruano también, que se había ido a París y que él cultivaba mucho la música, tocaba piano. A él lo contratan en un restaurante para que toque el piano. Y él salía 11 de la noche de su trabajo de París. Hasta esa hora, César Vallejo lo esperaba para que pueda comer algo, porque el amigo le sacaba algo de ese restaurante donde trabajaba. Así era el gran César Vallejo. Pero eso no amilanó, mis queridos alumnos. Él siguió escribiendo. Claro, y dio fruto, pero después de muerto. ¿Ya? Entonces, no es de que está amargo, que él es malo, no. Él está preocupado. Él siempre para triste porque es así. Ahora cuando vamos a leer su poema, Los Heraldos Negros, vamos a darnos cuenta. ¿Ya? Él fue un poeta y escritor peruano, sí. ¿Cuándo se hace un poeta? Cuando gana el primer premio en la Universidad de San Marcos. Él ingresa a la Universidad de San Marcos a la Facultad de Letras y en los Juegos Florales gana su primer premio. Por cierto, ya tenía pues dotes, ¿no? Ojo, después, acá, es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX. Miren, alumnos, escuchen esto. Pero lamentablemente este reconocimiento le llega después de muerto. Es uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX. No solamente del Perú, hablamos del mundo, de toda la poesía en general. Y aquí en el Perú es el máximo exponente de las letras, el gran César Abraham Vallejo Mendoza. Bien, seguimos. Y aquí está. Este quizá es el primer libro de poesía que escribe, Trilce, que se hace famoso con esta en ese entonces. Pero ojo, el reconocimiento después le llega. Etapa vanguardista, artículo principal, Trilce. Cubierta de la primera edición de Trilce con el retrato del poeta. Ahí está. Comprende el poemario Trilce Lima 1922. Uno de los mayores libros de poesía de la vanguardia postbélica a nivel mundial. El poemario nace en un contexto muy especial para el poeta, porque había mucho sufrimiento. E inclusive, él no puede viajar a Santiago de Chuco, a su tierra, porque su hermano, Miguel, había muerto. También producto de la enfermedad. Ojo. Y él no puede, y le escribe un poema hermoso a mi hermano Miguel, así se llama. Búsquenlo, es un poema. Ahí hace un recuerdo de cómo jugaban, ¿no? Con el hermano, cómo mamá los llamaba y se escondían ellos en los lugares del zaguán, habla de un zaguán, o nos sentábamos en el pollo con yea, no con ella, en el pollo del zaguán, dice. Pollo con ye vienen a ser una especie de asiento hecho de barro con piedra, y en la sierra mucho las casas utilizan eso para que la gente pueda sentarse. Imagínense, ¿no? 1922. Muerte en París, sí, con mucha pena. Nuestro gran César Vallejo está enterrado allí en el cementerio de París. ¿Pero por qué? Nuestro gran César Vallejo, mis queridos alumnos, comienzan ya los que en París van escuchándole, van leyendo sus obras, le van teniendo cierto cariño. Entonces le dice, me estaba olvidando. Allí conoce al gran amor de su vida. Aunque... Y en eso. Profesor, su micrófono. Está muteado. Profesor, está muteado. Su micrófono está apagado, profe. Sí, mis queridos alumnos, estoy viendo yo, ¿verdad? Mira, recién la primera vez, no sé. Profesor, está grabando. Sí, estoy grabando. Sí, vamos a seguir grabando, mis queridos alumnos. De verdad, yo no creía de que nos votaban.
así como ustedes dicen, el internet le bota. Mira lo que me ha sucedido, o sea, el internet pésimo, pésimo. Entonces ahora sí ya lo he puesto de mi móvil, ya con esto sí no vamos a tener la dificultad. Ya, a ver, sí, está grabando, ¿no? ¿Verdad? Sí, está grabando. Muy bien, entonces seguimos con la clase. Nos habíamos quedado en esto de la parte esta que les explicaba. La muerte en París. César Vallejo conoce en París quizá al amor de su vida, pero él entre sus memorias recuerda también a una amada, a una enamorada que tuvo en su tierra, y a ella la llama mi flor de Capulí, así le llamaba. ¿Por qué mi flor de Capulí? Porque en las praderas de Santiago de Chuco, en la parte esta del campo, crecía una flor que se llamaba capulí. Y esta planta tenía una flor, y por eso se le llamaba la flor de Capulí. Ese nombre le pone a su amada, pero allá, cuando era todavía adolescente, entrando a su juventud en Santiago de Chuco. Pero a su verdadero amor, que lo va a acompañar hasta el día de su muerte, y después, gracias a ella, hace, digamos, historia. Ya ella es quizá la encargada de impulsar todo el trabajo que él ha hecho, es la gran Brigitte Meurses, la gran Brigitte, pero es más conocido como Brigitte, que es el amor de su vida. Entonces se enamora, lo conoce a César Vallejo y se enamora y se casan. Entonces, a inicios de 1938, trabaja como profesor, miren, ya trabaja como profesor de lengua y literatura en París. A inicios, ¿no? Estamos hablando de enero. Pero en marzo sufre de un agotamiento físico. Ahora, yo les pregunto a ustedes, mis queridos alumnos, cuando tú tienes agotamiento físico, por ejemplo, hay muchos niños, digamos, o personas que se agotan rápido, se aburren, entre comillas. ¿A qué se deberá? ¿Por qué no se concentran? A ver, ¿alguien me puede decir? A ver, ¿qué pasa con los niños, por ejemplo, que tienen anemia? No se alimentan bien. No se alimentan bien. Pero a veces no se Cansan más alimentan, rápido. claro, pero no se alimentan bien de niños, especial. Por eso que siempre los anuncios en la televisión dicen, hasta los 3 años, hasta los 5, perdón, a los niños hay que darle sangrecita, hay que darle carne, hay que darle hígado, o sea, todo eso, para evitar que tenga anemia. Eso no es por gusto, ese anuncio que se hace. Porque hasta los 5 años, mis queridos alumnos, si un niño no se ha alimentado bien como debe de ser, y no comida chatarra, no me refiero a papita frita, pollito a la brasa, no, sino que tienen que tener sangre, hígado, esas cosas, prácticamente será víctima del mal de la anemia. Y esta enfermedad, la anemia, no es enfermedad, sino la anemia, que ya te va a perseguir hasta tus últimos días. Y definitivamente Vallejo, pues, de niño, era mal alimentado por lo mismo de que no tenía condiciones económicas buenas. Y mis queridos alumnitos, le pasa factura en esta parte. Sufre de agotamiento físico. Claro, porque él tenía anemia. Pero también, ¿por qué? Porque él tuvo una enfermedad cuando era niño. Ahora vamos a explicarlo. El 24 de marzo, mira, cuando ya se nota que en marzo sufre de agotamiento físico, el 24 de marzo, Brigitte lo interna por una enfermedad desconocida hasta ese entonces. No se sabía qué tenía Vallejo, por qué estaba el agotamiento, por qué se sentía tan ya decaído y no podía. Después se supo que fue la reactivación de un antiguo paludismo, o sea, que de niño le dio el paludismo, mis queridos alumnos.
Y el paludismo es una enfermedad que definitivamente le da a los pobres, ¿no? Que sufrió de niño y se reactivó ello. Y más aún, pues como te contaba, los primeros años, cuando llega a París, él sufre y hasta a veces no comía. Por eso siempre ese cuerpo desgarbado, flaco, ojeroso tenía el gran César Vallejo. Y entra en crisis, miren, y entra en crisis, o sea, ya la enfermedad va avanzando más el 7 y el 8 de abril. Fallece una semana más tarde, el 15, un Viernes Santo, con llovizna en París. Pero ¿por qué se pone esto? Porque él escribe antes de su muerte, en su lecho de enfermo, escribe un poema. Y dice, ¿no? Me moriré en París un día, me moriré en París un jueves, una tarde de lluvia. Miren, ¿eh? Me moriré en París. César Vallejo ha muerto y nadie socorre a él. Mira, hace un anuncio, mis queridos alumnos, de su muerte. Claro, no muere un jueves, pero sí muere un Viernes Santo. Y él dice, ¿no? Sí, en una tarde, sí, con llovizna, sí, y muere en París. Entonces, por eso dice, pero no un jueves, como se cree que vaticinó en su poema. Su poema esta, donde vas a encontrar ello, se llama Piedra Negra sobre una piedra blanca. Se le realiza un embalsamiento. ¿Por qué? Porque aquí ya de César Vallejo ya se estaba escuchando algo, se decía algo. Oye, ese poeta peruano es bueno, es muy bueno. Y el instituto, por decir el Ministerio de Cultura de Francia, van en su rescate y dice, vamos a tenerlo, vamos a embalsamarlo. Pero ojo, la gestión también, quien hace todo, es la gran Brigitte. Por favor, lean su poesía, vean a César Vallejo, atiendan a César Vallejo. Su elogio, miren, su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Luis Aragón. Imagínense, entonces ya comienzan a despertar en él, en su poesía, comienza a despertar el interés ya del mundo intelectual, de lo que tanto César Vallejo quiso, que se fijen en su poesía, porque en su país, como el Perú, como siempre sucede, no pasa nada. Y tuvo que irse al extranjero con todas las carencias para que recién nuestro César Vallejo sea reconocido. El 19 de abril, sus restos son trasladados a la Mansión de la Cultura, miren, ojo, y más tarde al cementerio de Montreux, donde actualmente sigue enterrado nuestro gran César Vallejo. Imagínense, ¿no? A la Mansión de la Cultura. Entonces, en otras palabras, diría yo de que al gran César Vallejo lo han adoptado los franceses. Profesor, pero ¿por qué no lo traemos acá? ¿Para qué? ¿Para que su tumba esté abandonado, lleno de tierra, lleno de tela de araña? No. Yo, como humilde profesor de literatura, puedo decir, mejor debe estar allá en París, donde allí sí está bien cuidado y la admiración del mundo. Todo turista, todo hombre del mundo que sabe algo de Vallejo y llega a París, se da una vuelta para visitar la tumba del gran César Abraham Vallejo Mendoza. 1938 muere nuestro gran César Vallejo. Su poesía, tenemos aquí Los Heraldos Negros en 1919. Aquí está la portada. Trilce, que ya lo hemos visto en la clase, en la anterior diapositiva. Nómina de Huesos. España, aparta de mí este cáliz, aquí está la portada, otro conjunto de poemas. Sermón de la Barbarie. Poemas Humanos, esta de aquí. Antología de César Vallejo. Profesor, ahora yo te digo, una pregunta en el examen de admisión a San Marcos hubo una vez y preguntaron, ¿cuáles fueron sus obras narrativas de César Vallejo?
porque yo comencé la clase diciendo de que él también escribió narrativa, pero es reconocido como poeta. Pero siempre las preguntas en los exámenes de admisión en las universidades son capciosas, te buscan lo más difícil. Y son 3, mis queridos alumnos. Aquí están las portadas, 2 de ellas. O 3, creo, a ver. Acá están las 3. Acá está Trilce, acá están los poemas. Miren, este es Fabla Salvaje, El Tumubusteno y Paco Yunque. Estos 3 son obras narrativas, pero todas estas vienen a ser obras poéticas, obras literarias poéticas. No confundir, y eso es para tu conocimiento, para tu cultura, mi querido alumno de segundo año. Y ahí está la portada de los Heraldos Negros, y aquí vamos a decir la portada de esta obra, portada de la edición Príncipe de los Heraldos Negros. Es comúnmente aceptado que en la lírica donde Vallejo alcanza su verdadera expresión, ahí está. Es en la lírica, o sea, en la poesía que alcanza su verdadera expresión y sus más altas botas. Consta de 3 etapas: modernista, vanguardista y revolucionario. Y aquí está el poema, mis queridos alumnos, que es la que vamos a hacer la lectura. Aquí vamos a encontrar bastante sufrimiento. Quiero que lo escuches, ¿ya? A ver, para poder interpretarlo, ¿ya? Estos son los heraldos negros, así tituló este poema, Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, yo no sé. Ojo, estos puntos suspensivos que ves aquí, en una declamación tienes que alargar la palabra. Ejemplo, se emposara en el alma. Yo no sé. ¿Claro? Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposara como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Así es para declamar este poema del gran César Vallejo. Allí está. Si tú te has dado cuenta, habla de tristeza, habla de sufrimiento, como por ejemplo dice, ¿no? Yo no sé. Hay golpes en la vida tan fuertes, dice, ¿no? Yo no sé, como golpes del odio de Dios. Imposible, pues Dios es bueno, Dios es amor. Pero él hace una analogía y dice, imagínate cómo será el odio de Dios, ¿no? Tan fuerte debe ser. Dice, de golpes como del odio de Dios, como si ante ello la resaca de todos los... Resaca quiere decir al siguiente día, como amanece el pobre, que tiene que nuevamente ir a trabajar, ¿no? Entonces, a ver, analicemos esto en la discusión, ¿no? A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice sobre este poema. Los temas principales del poema son la pobreza y el sufrimiento. Ojo, son preguntas que van a venir en las actividades y te va a estar atento porque va a responder de ahí. Entonces, los temas principales del poema son la pobreza y el sufrimiento. El autor nos muestra un tono triste debido a tanto sufrimiento que pasan las personas y la tristeza que causa pensar lo que sucederá en el futuro. Podemos ver la tristeza del autor cuando presenta los golpes como del odio de Dios, ahí está. Cuando sabemos que Dios es amor. Pero él lo dice, ¿no? Esos golpes son como del odio de Dios, imagínense. Pero qué lindo cuando combina esas palabras. Vallejo no se explica cómo puede haber tanto sufrimiento, dice. Por eso esa cara, ese rostro, por eso comenzamos diciendo, ¿qué aprecias en su rostro de él?
tristeza, preocupación. Vallejo no se explica cómo puede haber tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta pobreza, y eso es lo que nos presenta en su poema. También describe el sufrimiento como un mensaje de muerte, cuando nos dice que pueden ser los heraldos negros que envían la muerte. Imagínense, ¿no? El pobre está constantemente en eso, pues. Cualquier momento puede morir. Una enfermedad, un contagio o un accidente, y no tendrá los dineros suficientes para poder cubrir esa enfermedad y simplemente se nos muere. Es como dice que los heraldos negros que envían la muerte, ¿no? Dándonos a entender que no hay un propósito por el cual vivir con tantas preocupaciones. Sí, pues el pobre nunca tendrá de qué preocuparse, siempre se estará preocupando. El poeta transmite bien sus ideas, ya que esto que él escribió fue parte de su vida por muchos años. Fue un sentimiento que él cargó durante largo tiempo. Como el terno que les comenté que no tenía con qué comprarse, y es el único terno que lo planchaba, lo lavaba, lo planchaba, lo lavaba, y de tanto planchar brillaba su terno. O su zapato que tenía gastado y tenía que ponerle cartón en la suela. Y para que no se gaste, caminaba de un modo diferente el gran César Vallejo. Caminaba, imagínense, algunos días caminaba de punta, de puntita, para no gastar el taco. Algunos días caminaban solamente con el taco para evitar gastar la suela. Eso sufrió nuestro gran César Vallejo. ¿Para qué? Para que pueda tener un zapatito, lustradito al menos el cuero, y al menos un terno cuando tenía que ser invitado a un trabajo que pueda ser presentado allá en París. Así fue nuestro gran César Vallejo. Conclusiones. El poema Los Heraldos Negros nos permite conocer los sentimientos de un hombre triste que describe a la perfección cómo se siente enfrentarse a los golpes que irrevocablemente se presentan en la vida de cada uno de nosotros. Sí, pues así es. Así es, mis queridos alumnos. Entonces, ahora sí ya vienen las preguntas, para que usted pueda desarrollar. Hay dos momentos, dos diapositivas que usted tiene que responder. A ver, atentos, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que usted va a responder en el cuaderno, definitivamente, que va a ser todo esto para la prueba mensual, por eso le digo, mándeme al Gmail. ¿Estás de acuerdo con lo que presenta el autor en el poema? ¿Por qué? Ahora, yo te voy a preguntar, tú te estoy preguntando y tú vas a responder. ¿Estás de acuerdo con lo que presenta el autor en el poema? Me estoy refiriendo a los heraldos negros, lo que acabamos de desarrollar. Y explicas por qué. Esto voy a corregir. ¿Crees que la vida de César Vallejo inspiró su poema? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Ya vas a responder. ¿Listo? ¿Qué figura literaria crees que fue la más que se destacó en el poema? Entonces, ¿qué cosa vas a revisar? Vas a revisar las primeras clases de tu cuaderno donde están las figuras literarias. ¿Y cuáles son las figuras literarias que se desarrollan en el poema Los Heraldos Negros? ¿Claro? Profesor, ¿y dónde consigo la figura literaria? Está en tu cuaderno en las primeras clases cuando hemos estudiado las figuras literarias. Ya, si no, googleas y ahí vas viendo qué cosas son las figuras literarias o recuerdas y en base a eso le pones cuáles son esas figuras literarias que destacan en el poema. Como usted está viendo, aquí hay 3 preguntas, ¿verdad? Y, a ver, aquí hay otras preguntas más que he preparado. Aquí están las preguntas. A ver. Actividad, seguimos. Todo esto va a entrar al examen. ¿Qué figuras literarias utilizó César Vallejo en el poema Los Heraldos Negros? Entonces, ojo, acá casi se repite como la última pregunta del otro, ¿verdad? Entonces acá también ya esto no responde porque ya en la anterior está. O puede ser que esta puede responder y la otra ya no, la última, ¿ya? Grafique a César Vallejo. Grafique a César Vallejo. Va a graficar a César Vallejo. Va a recortar, va a copiar, va a pegar, qué sé yo. Usted puede hacerlo. Para que usted conozca, pues, a nuestro César Vallejo. Ahora, esta tercera pregunta, esta tercera actividad es opcional.
A ver, ¿qué cosa es opcional? Que si quieres lo haces y si no, Si quieres, lo haces. Muy bien, ya quedó claro. Ese es opcional. Tú puedes aprendértelo el poema, como más o menos yo lo he leído, el día de hoy lo he declamado, y usted me dice, profe, me lo he aprendido, ¿qué le parece? Voy a declamar. Perfecto, mi querido alumno, y lo puedes hacer. Ah, profesor, pero ¿y cómo? Y usted me dirá, y profesor, ¿y cómo es? Ah, yo le diré, alumno, usted va a tener, eso de lo que usted ha hecho, le va a sustituir algunas tareas donde está abajo. Alguna, por ejemplo, ¿no? En el examen o en el trabajo a saco bajo o de repente en la exposición va a ser bajo. Ah, yo me fijo que usted ha hecho y eso lo va a levantar automáticamente. Por eso esto se lo dejo a discreción de usted. Usted lo puede. Esto es opcional, ¿ya? Opcional. Si quiere, solo aprende y declama, porque es un poema muy hermoso, muy bonito. Y si no, ahí nomás lo deja. Pero las otras preguntas sí o sí hay que hacerlas. Y esa tendrá el peso del examen mensual, como dice acá en el postdata. El desarrollo de las preguntas, del anterior me refiero, y las actividades tendrán el peso del examen mensual. Envía tu tarea al Gmail durante la semana. ¿Clarito, mis queridos alumnos? Ahora sí. ¿Alguna pregunta? Ojo, todo esto está en el CIENET, ¿ah? También las diapositivas y todo ello. ¿Alguna pregunta? Sí, Omar Lázaro. A ver, vamos a leer en el chat, de repente han escrito algo. Está muy bueno, profesor. No, está. Joshua me dice, profesor, esta clase, ¿dentro de cuándo lo sube al extra? Ya está en el CIENET, ya está ya. La clase. La clase lo subo hoy día. En más o menos una hora ya el link lo subo para que usted lo pueda repasar y de esa manera. Profe, ¿qué enfermedad tuvo César Vallejo? El paludismo. El paludismo. El paludismo es una enfermedad que ya felizmente ahora ya se vacuna. El paludismo es una enfermedad que fue traído de Europa y mucha gente murió en su época, pero ahora ya existen vacunas contra el paludismo. Por ejemplo, una enfermedad nueva está rebrotando que se llama la diftería, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Profe, encontré la poesía a mi hermano Miguel. Muy bien, Sebastián. Es triste esa historia. Léalo y analízalo. Es bien triste. ¿Saben por qué? ¿A quién lo escribe? A su hermano Miguel, que justamente él no puede asistir a su velorio, porque él muere, su hermano Miguel, y no puede porque no tenía el dinerito para viajar a Santiago de Chile. Y el que hace, le escribe a mi hermano Miguel. Muy bien. Ahora sí, activen sus cámaras para ya ir despidiendo. Y para de repente alguna pregunta me hacen ustedes al respecto. Hasta aquí entonces Bueno, va a tomar lista. la grabación.